El mundo que creemos conocer todavía guarda secretos. Lugares donde las leyes de la naturaleza parecen romperse, donde la historia deja preguntas sin respuesta y donde la ciencia, incluso hoy, solo puede observar. Desde paisajes que aparecen y desaparecen hasta construcciones imposibles levantadas por civilizaciones olvidadas. Estos no son mitos, son lugares reales, y algunos de ellos todavía no pueden ser explicados. En el sur del Perú, donde el paisaje parece detenido en el tiempo y la lluvia casi nunca toca el suelo, se extiende uno de los enigmas más fascinantes de la humanidad. En medio del desierto, sobre una planicie árida que se prolonga hasta el horizonte, gigantescas figuras emergen trazadas en la tierra. Son las líneas de Nazca. Desde el nivel del suelo apenas se perciben, pero vistas desde el cielo revelan colibríes, monos, arañas, espirales y formas geométricas que alcanzan cientos de metros de longitud. Estas figuras fueron creadas por la cultura nazca entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo, en una de las regiones más secas del planeta. El método fue simple, pero preciso: retirar la capa superficial de piedras oscuras del desierto para exponer la tierra más clara debajo, generando contrastes visibles desde grandes alturas. La ausencia casi total de viento y lluvia permitió que estos trazos sobrevivieran durante siglos, intactos, como si el tiempo decidiera respetarlos. Pero la pregunta persiste: ¿por qué fueron creadas? Algunas teorías sugieren que formaban parte de un calendario astronómico alineado con los solsticios y las estrellas visibles en el cielo nocturno del desierto. Otras interpretaciones apuntan a rituales vinculados al agua, el recurso más escaso y valioso en esta región. Para una sociedad que dependía de la agricultura en un entorno extremo, el cielo y los ciclos naturales no eran simples fenómenos, eran fuerzas que determinaban la supervivencia. Las líneas rectas que se extienden por kilómetros podrían haber servido como caminos ceremoniales, recorridos durante rituales colectivos bajo el sol implacable del desierto. En ese contexto, las figuras no eran solo imágenes, sino actos de fe trazados sobre la tierra. El paisaje que las rodea refuerza su carácter enigmático. Montañas áridas, planicies interminables y un silencio profundo convierten a Nazca en un escenario donde el ser humano parece diminuto frente a la escala del territorio. Sin embargo, fueron manos humanas las que diseñaron estas formas con una precisión sorprendente, sin la posibilidad de observarlas desde el aire. Este detalle ha alimentado especulaciones durante décadas, desde hipótesis científicas hasta teorías más imaginativas. Pero más allá del misterio, las líneas de Nazca representan una verdad fundamental. Incluso en los entornos más hostiles, el ser humano ha buscado dejar una huella significativa. No una huella efímera, sino un mensaje trazado para trascender generaciones. Al observarlas desde el cielo, el desierto deja de ser vacío. Se convierte en un lienzo monumental donde una civilización antigua expresó su relación con el cosmos, la naturaleza y lo sagrado. Cuando el sol comienza a descender sobre la pampa, las sombras acentúan los relieves y las figuras parecen adquirir profundidad. El colibrí, la araña y el mono se integran al paisaje, recordándonos que estas líneas no son simples dibujos, sino símbolos de una cultura que entendía el territorio como parte de un orden mayor. Las líneas de Nazca no son solo un misterio arqueológico, son un diálogo entre el cielo y la tierra, un testimonio de cómo incluso en medio del desierto más árido, la creatividad humana puede dejar marcas que desafían el tiempo. En Nazca, el silencio no es vacío, es memoria. En el corazón del Océano Pacífico, donde el horizonte es infinito y la Tierra parece un accidente geológico en medio del vacío, se alza una isla que guarda uno de los enigmas más sobrecogedores de la humanidad, Rapa Nui. Un punto remoto en el mapa y el hogar de gigantes de piedra que han resistido el viento, la sal y el paso de los siglos. Los Moai emergen del paisaje como guardianes inmóviles, sus rostros alargados, sus miradas profundas y sus cuerpos colosales parecen desafiar al tiempo mismo. Más de 900 esculturas distribuidas por la isla, algunas erguidas frente a aldeas antiguas
otras abandonadas en la cantera de Rano Raraku, medio enterradas, como si aún esperaran completar su destino. ¿Quiénes fueron los hombres que esculpieron estas figuras monumentales? ¿Cómo lograron trasladarlas sin ruedas, sin metales, sin animales de carga? Cada moai pesa toneladas. Cada uno representa a un ancestro, a un líder, a un espíritu protector. No fueron creados para mirar el mar, fueron levantados para vigilar a su pueblo, para proyectar poder espiritual sobre la tierra que los sostenía. Pero en su grandeza también se esconde una historia de tensión y fragilidad. La sociedad Rapa Nui floreció en aislamiento absoluto, desarrollando un sistema complejo de creencias, jerarquías y rituales. Sin embargo, la isla era pequeña, sus recursos limitados. Con el paso del tiempo, la presión ambiental y los conflictos internos transformaron profundamente la vida en Rapa Nui. Muchos moai fueron derribados, el orden espiritual cambió, el equilibrio se quebró, y luego llegó el mundo exterior. Navegantes europeos avistaron la isla en el siglo XVIII, sorprendidos por la presencia de aquellas estatuas gigantes que parecían observarlos en silencio. Para entonces, gran parte del sistema social original ya había sido alterado. Aún así, los moai permanecieron, algunos restaurados décadas más tarde, otros aún inclinados sobre la tierra, como cuerpos petrificados por la historia. Cuando el sol se eleva sobre Ahu Tongariki y la luz recorta las siluetas de los gigantes contra el cielo rojizo, el paisaje adquiere una dimensión casi sobrenatural. El viento del Pacífico golpea las rocas volcánicas, el océano ruge a lo lejos, y los moai continúan en su vigilia eterna. Rapa Nui no es solo un sitio arqueológico, es un recordatorio del ingenio humano y de su vulnerabilidad. Es la prueba de que, incluso en el aislamiento más extremo, una civilización puede construir símbolos tan poderosos que sobrevivan siglos después de su caída. En esta isla remota, rodeada por miles de kilómetros de agua, los gigantes de piedra no hablan, pero su silencio pesa. Y en ese silencio resuena la historia de un pueblo que transformó roca volcánica en memoria eterna. En el norte de Escocia, donde las montañas de las tierras altas se envuelven en niebla y el viento sopla sobre páramos solitarios, se extiende un lago oscuro y profundo que ha alimentado uno de los misterios más persistentes del mundo moderno, el lago Ness. Sus aguas frías y turbias se hunden hasta más de 200 metros de profundidad, ocultando lo que la luz apenas logra tocar. A primera vista, parece un lago más entre las colinas escocesas, pero bajo su superficie, durante casi un siglo, se ha tejido una historia que desafía la lógica y despierta la imaginación. La leyenda moderna comenzó en 1933, cuando varios testigos afirmaron haber visto una enorme criatura emergiendo del agua. Una silueta oscura, un cuello alargado, una forma que se desplazaba con lentitud sobre la superficie antes de desaparecer en las profundidades. La noticia recorrió el mundo y con ella nació el mito del monstruo del lago Ness. Desde entonces, fotografías borrosas, testimonios inciertos y grabaciones ambiguas han alimentado la fascinación colectiva. Una de las imágenes más famosas, conocida como la fotografía del cirujano, mostró una supuesta cabeza y cuello emergiendo del agua. Décadas más tarde se revelaría como un montaje, pero incluso la revelación del fraude no logró disipar la leyenda, porque el misterio no vive solo en las imágenes, vive en el entorno. Loch Ness es un lago glacial formado hace miles de años, parte de una falla geológica conocida como el Great Glen. Sus aguas, ricas en turba, son tan oscuras que la visibilidad bajo la superficie es mínima. Si algo se moviera en sus profundidades, ¿podríamos verlo realmente? Expediciones científicas han rastreado el lago con sonar, cámaras submarinas y análisis de ADN ambiental. Los resultados han revelado abundante vida acuática, pero ninguna criatura prehistórica. Sin embargo, la ausencia de evidencia no ha apagado la pregunta que flota en el aire húmedo de las Highlands.
¿Y si aún hay algo que no comprendemos? Las teorías han variado con el tiempo, desde un plesiosaurio superviviente de la era de los dinosaurios, hasta grandes anguilas o simples ilusiones ópticas provocadas por olas y corrientes internas. Pero quizá el verdadero poder del Loch Ness no reside en la existencia de una criatura, sino en lo que representa. En un mundo donde casi cada rincón ha sido cartografiado, medido y explicado, la idea de un misterio persistente resulta irresistible. Al caer la noche, cuando la niebla desciende sobre el lago y el castillo en ruinas de Urquhart se recorta contra el cielo gris, el lago adquiere una presencia casi sobrenatural. El silencio se vuelve más denso, el viento roza la superficie, y por un instante, la imaginación completa lo que los ojos no pueden confirmar. El lago Ness no es solo un cuerpo de agua, es un escenario donde la ciencia y la leyenda conviven en tensión permanente. Tal vez no haya un monstruo oculto en sus profundidades, o tal vez el verdadero misterio sea nuestra necesidad de creer que aún existen secretos esperando ser descubiertos. En las aguas oscuras del Loch Ness, la duda nunca se hunde, permanece flotando. En el lago Ness, el misterio flotaba bajo aguas oscuras, alimentado por la duda y la imaginación. Pero hay enigmas que no se ocultan bajo la superficie. Hay misterios tan vastos que solo pueden apreciarse desde el cielo. En el corazón del desierto del Sahara, donde el viento esculpe dunas interminables y el horizonte parece no tener límites, una forma imposible emerge de la tierra. Un círculo perfecto, o mejor dicho, una serie de círculos concéntricos que se expanden como ondas petrificadas en el tiempo. Es la estructura de Richat, también conocida como el Ojo del Sahara. Desde el espacio, su simetría resulta inquietante. Un diámetro de casi 40 kilómetros formado por anillos que parecen diseñados con precisión geométrica. Durante años, incluso astronautas la utilizaron como punto de referencia visual en órbita, porque en medio del caos aparente del desierto, esta formación destaca como una anomalía. ¿Es una obra natural o el vestigio de algo más antiguo, más complejo? Cuando fue estudiada por primera vez desde el aire en el siglo XX, algunos especularon que se trataba del impacto de un meteorito colosal. Otros imaginaron ruinas de una civilización perdida, tal vez incluso vinculada al mito de la Atlántida. La idea era irresistible, una estructura circular monumental, aislada en el Sahara, visible solo desde las alturas. Pero la ciencia, paciente y metódica, comenzó a revelar otra historia. La estructura de Richat no fue creada por un impacto, sino por un proceso geológico mucho más lento y profundo. Hace cientos de millones de años, fuerzas tectónicas elevaron capas de roca sedimentaria en forma de domo. Con el tiempo, la erosión del viento y el agua desgastó las capas más blandas, dejando al descubierto anillos de distinta resistencia, creando la ilusión de un diseño perfecto. No fue una explosión repentina, fue el trabajo silencioso de la Tierra, esculpiendo su propia obra monumental durante eras incomprensibles para la mente humana. Sin embargo, comprender su origen no elimina la sensación de asombro. Al contrario, saber que esta formación es el resultado de millones de años de presión, fractura y erosión la vuelve aún más impresionante. En el desierto del Sahara, donde la vida parece escasa y el paisaje se repite hasta el infinito, el ojo observa desde el suelo mismo. No es una estructura construida por manos humanas, es una huella de la dinámica interna del planeta. Cuando el sol desciende sobre el desierto y las sombras se alargan sobre los anillos concéntricos, la formación adquiere una presencia casi hipnótica.
Las capas de roca revelan tonos rojizos, ocres y grises que narran millones de años de historia geológica. Aquí no hay agua oscura que oculte secretos. El misterio está expuesto, visible, inmenso. Y aún así, sigue despertando preguntas. En el desierto del Sahara, el planeta dejó una marca tan vasta que solo puede comprenderse desde el cielo. Un ojo de piedra esculpido por millones de años de fuerzas invisibles. Pero no todos los misterios del mundo fueron creados por la Tierra. Algunos nacieron de la mente humana, y para encontrarlos debemos viajar ahora al norte, hasta una llanura silenciosa en el sur de Inglaterra. Allí, rodeado de campos ondulados y cielos cambiantes, se alza uno de los monumentos más enigmáticos jamás construidos: Stonehenge. Un círculo de piedras gigantes que ha desafiado al tiempo durante más de 4.000 años. Nadie sabe con certeza quién lo construyó, ni exactamente por qué. Las piedras más grandes, conocidas como sarsens, pesan hasta 40 toneladas y fueron transportadas desde decenas de kilómetros de distancia. Otras, más pequeñas, las llamadas bluestones, viajaron más de 200 kilómetros desde las montañas de Gales. En una época sin ruedas, sin metales y sin escritura, cada bloque fue colocado con una precisión que aún hoy asombra a ingenieros y arqueólogos. Stonehenge no es un simple conjunto de rocas. Su disposición responde a un diseño intencional alineado con los movimientos del sol. En el solsticio de verano, el amanecer atraviesa el monumento y se alinea con la piedra del talón, marcando el día más largo del año. En el solsticio de invierno, el ocaso señala el ciclo opuesto, el momento de mayor oscuridad. Para quienes lo construyeron, el cielo no era un espectáculo distante, era una guía, un calendario, un vínculo entre la vida y lo sagrado. Durante siglos, se creyó que Stonehenge era un templo druida. Hoy sabemos que es mucho más antiguo que los druidas. Probablemente fue un lugar ceremonial, funerario y astronómico al mismo tiempo. Un espacio donde se reunían comunidades enteras para honrar a los muertos, observar el cielo y reafirmar su lugar en el mundo. Al igual que el ojo del Sahara, Stonehenge provoca una reacción inmediata: asombro y preguntas. ¿Por qué aquí? ¿Por qué este esfuerzo colosal? ¿Qué significado tenía este círculo de piedra para quienes lo erigieron? Al amanecer, cuando la niebla cubre la llanura y las piedras emergen lentamente del silencio, el lugar adquiere una presencia casi sobrenatural. Las sombras se alargan, el viento atraviesa el círculo, y por un instante parece que Stonehenge no es una ruina del pasado, sino un umbral entre mundos. A diferencia del ojo del Sahara, creado por fuerzas geológicas inconscientes, Stonehenge es una declaración, una prueba de que incluso las primeras sociedades humanas buscaron comprender el tiempo, el cielo y su propia existencia. No con palabras escritas, sino con piedra. En esta llanura inglesa, el misterio no se esconde bajo la tierra ni se observa desde el espacio. Está de pie, visible, silencioso. Y después de miles de años, Stonehenge continúa cumpliendo su función más poderosa: recordarnos que hay preguntas que la humanidad nunca ha dejado de hacerse y respuestas que quizá nunca deban ser completas. En las llanuras de Inglaterra, Stonehenge se alza como un intento humano por comprender el tiempo y el cosmos. Pero hay lugares donde no fue el hombre quien dejó la huella. Hay territorios donde la propia Tierra parece haber declarado la guerra a la vida. En el suroeste de los Estados Unidos, entre California y Nevada, se extiende uno de los paisajes más extremos del planeta: el Valle de la Muerte. Un nombre que no es metáfora, es una advertencia.
Aquí se registró la temperatura más alta jamás medida en la Tierra, más de 56 grados Celsius. El aire arde, el suelo quema y el silencio pesa. Bajo el nivel del mar, el Valle de la Muerte se hunde en una cuenca rodeada de montañas que atrapan el calor, creando un horno natural donde el agua desaparece y el horizonte tiembla bajo la distorsión del aire caliente. A primera vista, este paisaje parece completamente muerto. Extensiones interminables de sal blanca, dunas que se desplazan lentamente y rocas afiladas moldeadas por millones de años de erosión. Pero este desierto guarda secretos que desafían la lógica. En un lugar conocido como Racetrack Playa, enormes piedras parecen moverse solas, sin huellas humanas, sin motores. Durante décadas nadie pudo explicar cómo estas rocas de cientos de kilos dejaban rastros largos y precisos sobre el suelo seco del lago. La respuesta, descubierta recientemente, es tan frágil como inquietante. Capas delgadas de hielo, viento suave y una sincronía exacta de condiciones extremas. Incluso aquí, donde todo parece inmóvil, el paisaje está vivo, en movimiento lento, casi imperceptible. El Valle de la Muerte también fue escenario de tragedias humanas. Exploradores y buscadores de oro del siglo XIX se aventuraron en estas tierras creyendo que podrían atravesarlas. Muchos no lo lograron. El desierto no perdona errores. Sin embargo, a pesar de su nombre, la vida encontró formas de resistir. Plantas diminutas brotan tras lluvias rarísimas. Peces sobreviven en manantiales aislados. La vida aquí no conquista el territorio, sobrevive. Al atardecer, el Valle de la Muerte revela su rostro más inquietante. Las montañas se tiñen de rojo y púrpura. Las sombras se alargan sobre la sal. El calor del día comienza a disiparse, pero la sensación de aislamiento se intensifica. En este paisaje extremo no hay círculos de piedra ni monumentos ceremoniales. No hay símbolos creados por el hombre para dialogar con el cosmos. Aquí el mensaje es más crudo. La Tierra no necesita testigos, no necesita templos. El Valle de la Muerte es una demostración de fuerza geológica, climática y temporal. Un recordatorio de que nuestro planeta no siempre es hospitalario y de que hay lugares donde la supervivencia misma es un acto extraordinario. En este desierto ardiente, el misterio no se construyó con piedra, se formó con calor, sal y tiempo, y permanece inmóvil y despiadado, esperando a quien se atreva a cruzarlo. En el Valle de la Muerte, la naturaleza mostró su rostro más implacable. Pero hay lugares donde el misterio no nace del calor extremo ni de la erosión, sino de la forma, la simetría y la inquietante sensación de que algo no debería existir así. En el este de Alemania, oculto entre bosques densos y lagos silenciosos, se alza una estructura que parece salida de una leyenda oscura: el Puente del Diablo. Su nombre real es Rakottsbrück, pero pocos lo conocen por ese nombre, porque cuando el agua está en calma y la niebla cubre el paisaje, el puente no parece una obra humana, parece un símbolo. Construido en el siglo XIX dentro del Parque de Kromlo, este arco de piedra fue diseñado con una precisión inquietante. Su curvatura perfecta, reflejada en el lago que lo atraviesa, forma un círculo completo, un anillo cerrado, sin principio, sin final. Desde ciertos ángulos, el puente desaparece, solo queda la forma, y es ahí donde nace la leyenda. Durante siglos, en Europa se decía que solo el diablo podía construir puentes tan perfectos, tan desafiantes a la gravedad y a la razón humana. Se creía que estas estructuras eran pactos,
acuerdos sellados con fuerzas oscuras para dominar el terreno donde los hombres no podían. Aunque Rakottsbruck fue construido sin magia, sin rituales y sin sacrificios, su estética revive ese imaginario antiguo. El arco es tan pronunciado que cruzarlo está prohibido hoy en día. No fue diseñado para el paso cotidiano, sino para ser observado, contemplado. El entorno amplifica su poder visual. Árboles retorcidos, musgo cubriendo las rocas, agua oscura que apenas refleja la luz. En otoño, las hojas rojas y doradas tiñen el paisaje de un tono casi irreal. En invierno, la niebla transforma el puente en una silueta flotante, suspendida entre dos mundos. A diferencia de Stonehenge, que mira al cielo, o del Ojo del Sahara, que solo se revela desde las alturas, el Puente del Diablo funciona como un umbral. Une dos orillas, pero también separa lo real de lo simbólico. No hay monstruos bajo sus aguas, no hay fuerzas sobrenaturales ocultas en la piedra, y aún así, el lugar provoca una sensación difícil de explicar, porque el ser humano siempre ha sentido inquietud ante la perfección absoluta, especialmente cuando surge en medio de la naturaleza. Al caer la tarde, cuando la luz se debilita y el reflejo se completa, el círculo parece cerrarse sobre sí mismo. En ese instante, el puente deja de ser un camino, se convierte en un símbolo. El Puente del Diablo no fue creado para cruzar un lago, fue creado para permanecer en la memoria. Como todos los grandes misterios del planeta, no necesita ocultar nada, solo necesita ser visto para no ser olvidado. A lo largo del planeta, hemos visto cómo la Tierra crea formas imposibles y cómo el ser humano levanta símbolos que desafían al tiempo. Pero existe un lugar donde ambas fuerzas parecen encontrarse. En el borde del desierto del Sahara, donde la arena avanza lentamente sobre la historia, se alza el conjunto arquitectónico más enigmático jamás construido por la humanidad. Las pirámides de Giza. 3 gigantes de piedra emergiendo del desierto, alineados con una precisión que aún hoy desconcierta a ingenieros, astrónomos y científicos. La Gran Pirámide, erigida para el faraón Keops hace más de 4.500 años, fue durante milenios la estructura más alta del planeta. Más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas, colocados con una exactitud milimétrica, sin acero, sin ruedas, sin maquinaria moderna. Cada cara apunta casi perfectamente a los puntos cardinales. Cada ángulo parece responder a un conocimiento profundo de geometría, astronomía y matemática. ¿Cómo fue posible? Durante siglos, las pirámides fueron consideradas tumbas monumentales. Pero incluso aceptando esta función, la escala resulta desproporcionada. No se construyó solo para honrar a un rey. Se construyó para desafiar a la muerte, para asegurar que el faraón trascendiera al más allá y se uniera con los dioses. En el antiguo Egipto, la piedra no era solo material, era eternidad. El desierto, silencio, y el cielo, un mapa sagrado. La disposición del complejo de Giza parece reflejar una visión cósmica. Algunos investigadores han señalado alineaciones con estrellas asociadas al dios Osiris, señor del inframundo y de la resurrección. Para los antiguos egipcios, la muerte no era un final, era una transformación. A los pies de las pirámides, la esfinge observa en silencio. Mitad león, mitad hombre, su mirada fija hacia el horizonte ha sido testigo del ascenso y caída de imperios, tormentas de arena y generaciones enteras que pasaron sin comprender completamente su propósito. Al amanecer, cuando la luz dorada toca las aristas de las pirámides, las sombras revelan su geometría perfecta. En ese momento, el tiempo parece detenerse. No hay ruido, solo piedra y cielo.
A diferencia del Puente del Diablo, donde la perfección genera inquietud, o del Ojo del Sahara, donde la forma nace de la tierra misma, las pirámides de Giza representan la ambición humana llevada al límite. Un mensaje tallado en roca para el futuro, un desafío lanzado a la eternidad. Hoy, rodeadas por la expansión moderna, las pirámides siguen dominando el paisaje. No como ruinas del pasado, sino como recordatorios de una civilización que entendió algo fundamental: que la verdadera inmortalidad no se encuentra en el poder, sino en lo que se deja atrás. Las pirámides de Giza no guardan un solo secreto, guardan una pregunta que aún resuena en el desierto. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando decide desafiar al tiempo? Después de recorrer monumentos levantados por civilizaciones antiguas y paisajes moldeados por fuerzas invisibles, el misterio nos conduce ahora a un lugar donde la repetición misma desafía a la lógica. En el corazón del sudeste asiático, sobre la isla de Bohol, se extiende un paisaje que parece diseñado, calculado, casi artificial. Más de 1000 colinas, todas similares en forma, todas distribuidas con una regularidad inquietante. Son las Chocolate Hills. A primera vista, el terreno parece una vasta colección de conos perfectos que emergen del suelo como si hubieran sido colocados uno a uno. Durante la estación seca, la hierba que las cubre se torna marrón, otorgándoles el color que dio origen a su nombre. Desde el aire, el paisaje adquiere una dimensión casi irreal. Ondas inmóviles que se extienden hasta donde alcanza la vista. La pregunta es inevitable: ¿cómo se formó algo así? Durante décadas, la ciencia ha propuesto explicaciones basadas en procesos naturales, erosión de piedra caliza, levantamientos tectónicos, lluvias constantes actuando durante miles de años. Pero aún con estas teorías, el resultado final sigue siendo difícil de aceptar sin asombro, porque la naturaleza suele crear caos, irregularidad, variación. Aquí, en cambio, repite una forma una y otra vez. Las colinas presentan alturas similares, pendientes suaves y una sorprendente uniformidad geométrica. No hay estructuras humanas visibles, no hay ruinas, y sin embargo, el paisaje parece obedecer a un patrón. Para las comunidades locales, las Chocolate Hills nunca necesitaron una explicación científica. Las leyendas hablan de gigantes enfrentados, arrojándose piedras durante días, dejando tras de sí este mar de colinas como cicatriz del combate. Otras historias cuentan que se trata de lágrimas solidificadas, testimonio de un amor imposible. Mitos nacidos de la necesidad humana de dotar de significado a lo incomprensible. Al amanecer, cuando la niebla cubre los valles y solo las cimas emergen suavemente, el paisaje parece flotar. Las colinas se transforman en islas suspendidas en un mar blanco. El silencio es profundo. No hay viento fuerte, no hay estruendo, solo la repetición perfecta de una forma ancestral. A diferencia de Stonehenge o las pirámides de Giza, aquí no hay evidencia de intención humana. Y a diferencia del Valle de la Muerte, el entorno no es hostil. Es sereno y por eso mismo inquietante. Porque la mente busca explicaciones cuando algo parece demasiado ordenado para ser natural. Hoy, las Chocolate Hills están protegidas como monumento natural. Se las estudia, se las mide, se las clasifica. Pero aún con mapas y teorías, el asombro persiste. Tal vez porque este paisaje no plantea un misterio violento ni grandioso, plantea uno más sutil. ¿Por qué la naturaleza en este rincón del planeta decidió repetirse? ¿Qué combinación exacta de tiempo, clima y roca dio origen a esta armonía improbable? Al amanecer, cuando la luz dorada acentúa las sombras y las colinas recuperan tonos cálidos, el paisaje se vuelve casi hipnótico. No hay respuestas definitivas grabadas en piedra.
Solo una certeza. Las Chocolate Hills no buscan ser comprendidas por completo. Como muchos de los grandes enigmas de la Tierra, existen para recordarnos que aún hay lugares donde la lógica se detiene y el asombro toma su lugar. Algunos misterios del planeta se revelan desde el aire. Otros se esconden en desiertos, montañas o selvas remotas. Pero hay lugares donde el enigma no está en la forma, sino en la pregunta más elemental de todas. ¿Por qué alguien construiría aquí? En medio del Océano Pacífico, lejos de continentes, imperios y grandes rutas comerciales, se encuentran las ruinas de una ciudad que desafía toda lógica histórica. Su nombre es Nan Madol, un complejo de más de 100 islotes artificiales conectados por canales levantados directamente sobre el mar. A menudo llamada la Venecia del Pacífico, Nan Madol no flota. Está construida con miles de columnas de basalto volcánico, algunas de varias toneladas de peso, apiladas con una precisión sorprendente. No hay canteras cercanas, no hay registros escritos, y no existen evidencias claras de cómo estas enormes piedras fueron transportadas y colocadas en este entorno acuático. La ciudad fue el centro ceremonial y político de la dinastía Saudelur, que gobernó la isla de Pompey durante siglos, entre los años 1200 y 1600. Desde aquí, una élite ejercía control religioso y social sobre la población. Nan Madol no era una ciudad común. No estaba pensada para la vida cotidiana. Era un espacio sagrado, reservado para rituales, ceremonias y poder. El entorno refuerza su carácter inquietante. Manglares densos, canales silenciosos y muros de piedra cubiertos de musgo crean una atmósfera pesada, casi opresiva. El mar rodea cada estructura, como si la ciudad estuviera constantemente aislada del mundo humano. Las leyendas locales hablan de magia, de hechiceros capaces de hacer volar las piedras, de fuerzas sobrenaturales que ayudaron a levantar los muros donde el hombre no podía. Para los habitantes de Pompey, Nan Madol nunca fue solo una ruina, fue un lugar prohibido, un sitio cargado de energía espiritual. Aún hoy, muchos evitan visitarlo al caer la noche. La arqueología moderna ofrece explicaciones parciales, balsas, trabajo colectivo, técnicas perdidas, pero ninguna respuesta resulta completamente satisfactoria frente a la escala del proyecto. Porque construir en tierra firme ya es un desafío. Construir sobre el mar, sin metal, sin ruedas y sin escritura, es otra cosa. Al pie del monte Fuji, símbolo espiritual de Japón, se extiende un bosque donde el silencio parece tener peso. Un lugar donde el sonido se apaga, donde el viento apenas atraviesa las copas densas y el suelo irregular parece absorber cada paso. Es Aokigahara. Conocido como el Mar de Árboles, este bosque se formó hace más de 1000 años sobre antiguos flujos de lava volcánica. Bajo la tierra, la roca negra permanece porosa y fracturada, creando un terreno inestable donde las raíces se entrelazan de forma visible, como si emergieran buscando aire. Este origen geológico explica una de sus características más inquietantes: brújulas que se comportan de forma errática, señales que se debilitan y una sensación constante de desorientación. Aokigahara no es un bosque cualquiera. La vegetación es tan densa que la luz del sol apenas logra penetrar. El sonido de la fauna es escaso. Incluso los pasos parecen amortiguados por la tierra volcánica. Para quienes entran, el mundo exterior desaparece rápidamente. Con el paso del tiempo, Aokigahara adquirió una reputación oscura, amplificada por el silencio, el aislamiento y la forma en que el bosque parece cerrarse sobre sí mismo. Pero más allá de los mitos, este lugar refleja algo profundamente humano. No es el bosque lo que carga con la sombra,
sino las historias que la sociedad ha proyectado sobre él. Aokigahara no atrae por violencia ni por peligro natural extremo. Atrae por su quietud, por la ausencia de estímulos, por la forma en que obliga a quien lo recorre a enfrentarse consigo mismo. Caminar entre estos árboles es perder referencias. No hay grandes claros, no hay puntos elevados. El paisaje se repite, creando una sensación de tiempo suspendido. Aquí, la orientación deja de ser solo espacial, se vuelve emocional. Aokigahara encierra, no devora con tormentas, envuelve con silencio. En las últimas décadas, el bosque también se ha convertido en un lugar de reflexión y prevención. Señales discretas invitan a detenerse, a respirar, a recordar que siempre existe otra salida. Porque este bosque no es un símbolo de muerte, es un recordatorio de fragilidad, de la importancia del acompañamiento, del peso del silencio y de cómo los espacios pueden amplificar aquello que llevamos dentro. Al atardecer, cuando la luz se filtra en haces delgados entre los troncos y las sombras se alargan, Aokigahara adquiere una belleza inquietante. No hay terror explícito, solo una calma densa, una presencia que obliga al respeto. El bosque de Aokigahara no necesita leyendas para ser inquietante. Su verdadero misterio no está en lo que oculta, sino en lo que revela cuando todo lo demás desaparece. Aquí, en este mar inmóvil de árboles, el silencio no es vacío, es una pausa y a veces una oportunidad para volver. A lo largo de esta serie, hemos descendido bajo ciudades, cruzado desiertos imposibles y caminado por bosques donde el silencio pesa. Pero hay lugares donde el misterio no se manifiesta en la naturaleza, sino en la ambición humana llevada al extremo. En el corazón de China, enterrado durante más de 2000 años, espera un ejército que nunca combatió en vida, pero que fue creado para luchar en la eternidad. Son los guerreros de terracota. Descubiertos accidentalmente en 1974 por campesinos que cavaban un pozo, este ejército subterráneo cambió para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. Más de 8000 soldados de tamaño real, guerreros, arqueros, oficiales, carros de guerra y caballos, todos formados en filas perfectas, mirando hacia el este como si aún esperaran una orden que nunca llegó. Fueron creados durante el reinado de Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada, un gobernante obsesionado con el control, la inmortalidad y el orden absoluto. Para Qin Shi Huang, la muerte no significaba el fin del poder, era simplemente otra etapa del dominio. Los guerreros fueron modelados uno por uno. Cada rostro es distinto. Cada expresión parece reflejar una personalidad única. No hay copias exactas. Esto no era un símbolo abstracto, era un ejército real, recreado en arcilla. Originalmente, estas figuras estaban pintadas con colores intensos, rojos, azules, verdes. Con el tiempo, al ser expuestas al aire, la pintura se desvaneció, dejando los tonos apagados que vemos hoy, como si el paso del tiempo hubiera borrado la vida para reforzar la idea de eternidad. El propósito del ejército era claro: proteger al emperador en el más allá, defender su tumba de enemigos visibles y quizás invisibles. Pero lo más inquietante no es lo que ya fue excavado, es lo que permanece sellado. A pocos metros de los guerreros se encuentra el túmulo funerario del emperador, aún sin abrir. Los textos antiguos hablan de ríos de mercurio fluyendo bajo la tierra,
trampas mecánicas diseñadas para matar intrusos y un cielo estrellado recreado en el techo de la cámara funeraria. Análisis modernos han detectado concentraciones elevadas de mercurio en el suelo, lo suficiente como para sugerir que la leyenda podría no ser solo un mito. A diferencia de las pirámides, visibles desde kilómetros, o de Stonehenge, erigido bajo el cielo abierto, este monumento fue diseñado para no ser visto jamás, para permanecer oculto, sellado, esperando. Cuando se recorren los pasillos de los fosos excavados, la sensación es abrumadora. Miles de miradas de arcilla observan en silencio. No hay movimiento, no hay sonido, solo una formación militar detenida en el tiempo. Los guerreros de terracota no celebran una victoria, no conmemoran una batalla. Son una manifestación de miedo. El miedo de un hombre a perder el control, incluso después de morir. Aquí vemos otra cara de la humanidad, el deseo de dominar la muerte mediante la escala, la repetición y la eternidad artificial. Hoy, miles de años después, el ejército sigue de pie, no para proteger a un emperador, sino para recordarnos hasta dónde puede llegar el poder cuando se niega a aceptar el fin. Bajo la tierra de Xi'an, los guerreros no duermen, esperan, y en su silencio todavía custodian uno de los más grandes enigmas de la historia humana. Durante siglos, la humanidad levantó monumentos para desafiar al tiempo. Algunos fueron enterrados bajo tierra, otros ocultos por selvas o desiertos. Pero hay un lugar donde el misterio no se esconde, se eleva. En lo alto de los Andes peruanos, entre montañas cubiertas de niebla y abismos profundos, se alza una ciudad de piedra que parece suspendida entre la tierra y el cielo. Machu Picchu. Construida en el siglo XV por la civilización inca, esta ciudadela permaneció invisible para el mundo exterior durante siglos, protegida por la geografía más extrema. No hay caminos fáciles hasta aquí. Las montañas son abruptas, las pendientes implacables, y la niebla desciende sin aviso, ocultando el paisaje en cuestión de minutos. Esta no fue una ubicación elegida al azar. Los incas entendían la montaña como un ser vivo, una entidad sagrada conocida como Apu. Construir aquí significaba dialogar con fuerzas superiores. La ciudad fue tallada directamente en la roca, bloques de piedra perfectamente encajados, sin mortero, capaces de resistir terremotos, lluvias intensas y el paso de los siglos. Cada muro, cada escalón, cada terraza responde a un conocimiento profundo de ingeniería, astronomía y geografía. Machu Picchu no fue una ciudad común, no era un centro comercial ni militar. Fue probablemente un espacio ceremonial, político y espiritual reservado a la élite inca. Desde aquí, el imperio no buscaba dominar territorios, buscaba alinearse con el cosmos. El Intihuatana, una piedra tallada con precisión matemática, funcionaba como un reloj solar ritual. En los solsticios, la luz del sol se alineaba con exactitud, marcando el paso del tiempo y los ciclos sagrados. Para los incas, el sol no era solo una estrella, era un dios, y Machu Picchu uno de sus puntos de contacto con el mundo humano. Pero tan enigmática como su construcción es su desaparición. A mediados del siglo XVI, cuando los españoles avanzaban por el territorio, Machu Picchu fue abandonada. No hay registros claros de batallas, no hay señales de destrucción. Simplemente quedó en silencio. La selva comenzó a reclamarla y durante más de 300 años la ciudad permaneció oculta, como si hubiera decidido desaparecer. No fue hasta 1911 cuando el mundo exterior volvió a verla.
Desde entonces, Machu Picchu se convirtió en símbolo de una civilización que logró armonizar poder, conocimiento y naturaleza. A diferencia de los guerreros de terracota, creados para proteger a un emperador en la muerte, Machu Picchu parece haber sido creada para acelerar la vida y su conexión con el entorno. Al amanecer, cuando la niebla se disipa lentamente y las montañas emergen una a una, la ciudad adquiere una presencia casi irreal. Las terrazas verdes contrastan con la piedra gris, el río Urubamba ruge cientos de metros más abajo y el tiempo parece detenerse. Machu Picchu no grita su grandeza, no impone su poder, permanece, observa y recuerda. Aquí, en la cima de los Andes, el misterio no se basa en lo inexplicable, sino en lo que fue posible cuando una civilización decidió construir en equilibrio con la tierra. Machu Picchu no es una ruina, es un mensaje de piedra, un recordatorio silencioso de que el mayor legado humano no siempre es la conquista, sino la armonía. Y mientras la niebla vuelve a descender sobre las montañas, la ciudad permanece, suspendida entre mundos, esperando a que volvamos a escuchar lo que la piedra aún tiene que decir. Hay lugares en el mundo que no están hechos para permanecer. Existen solo durante un instante y luego desaparecen. En el noreste de Brasil, donde el desierto se encuentra con el trópico, ocurre uno de los fenómenos más improbables del planeta: Lençóis Maranhenses. A primera vista, el paisaje parece un vasto desierto de dunas blancas que se extienden hasta el horizonte. Ondas de arena moldeadas por el viento, suaves, silenciosas, aparentemente secas y eternas. Pero esta apariencia es engañosa, porque durante algunos meses del año, el cielo transforma por completo este lugar. Entre enero y junio, las lluvias tropicales comienzan a llenar los valles entre las dunas. El agua no se filtra. Bajo la arena existe una capa impermeable que retiene la lluvia, creando cientos de lagunas de agua dulce. Lagunas de un azul intenso, separadas por dunas blancas como nieve. Desde el aire, el paisaje parece imposible. Un desierto lleno de agua. No es un espejismo, no es una ilusión óptica. Es un equilibrio frágil entre arena, lluvia y tiempo. Cada laguna tiene vida. Peces diminutos emergen semanas después de las lluvias, nacidos de huevos que permanecieron enterrados en el suelo seco durante meses, esperando el regreso del agua. Cuando la estación seca vuelve, las lagunas se evaporan lentamente. El agua desaparece, los peces mueren o vuelven a quedar latentes, y el desierto recupera su dominio. Lençóis Maranhenses no es un lugar fijo, es un ciclo. Un paisaje que nace, vive y muere cada año. Caminar entre estas dunas es avanzar por un territorio que no estará aquí mañana de la misma forma. Las lagunas cambian de tamaño. Algunas desaparecen por completo. Otras se conectan brevemente, formando caminos de agua que duran apenas días. Al mediodía, el sol hace que el blanco de la arena sea casi cegador. El agua refleja el cielo con una claridad absoluta. No hay árboles, no hay sombras, solo luz, viento y silencio. A diferencia de otros desiertos del mundo, Lençóis no representa la ausencia de vida, representa su espera. Todo aquí depende del momento exacto. Llegar demasiado pronto significa encontrar solo arena. Llegar demasiado tarde es ver cómo el agua se desvanece. Este lugar no puede ser conquistado ni controlado. Solo puede ser observado cuando decide mostrarse. Al atardecer, cuando la luz se suaviza y las dunas proyectan sombras largas y delicadas, Lençóis Maranhenses parece un paisaje onírico, como si la tierra hubiera decidido romper sus propias reglas por unos meses. No hay construcciones antiguas, no hay ruinas, no hay leyendas milenarias. Y aún así, el misterio es total, porque este lugar nos recuerda algo esencial. No todos los milagros del planeta están hechos para durar. Algunos existen solo para quienes saben esperar. Lençóis Maranhenses no es un destino permanente. Es una ventana, un momento exacto en el calendario del mundo.
Y cuando las lluvias cesan y el sol reclama el paisaje, el agua se retira en silencio, dejando atrás un desierto que guarda la memoria de haber sido, por un breve instante, imposible. En la costa occidental de Australia existe un lago que parece desafiar una de las reglas más básicas de la naturaleza. El agua no es azul, no es verde, es rosa, intensamente rosa. Su nombre es Lago Hillier y su color no es un reflejo del cielo ni un efecto óptico. Es real, permanente. Desde el aire, el contraste resulta casi irreal. Un lago de color rosado intenso rodeado por vegetación verde y separado del océano azul profundo por una estrecha franja de arena blanca. A diferencia de otros lagos que cambian de tonalidad con las estaciones, Hillier mantiene su color durante todo el año. Incluso si se extrae agua y se coloca en un recipiente, el rosa permanece. Durante años, este fenómeno desconcertó a científicos y exploradores. Hoy se sabe que el color se debe a la presencia de microorganismos específicos, como ciertas algas y bacterias que prosperan en ambientes extremadamente salinos. Estas formas de vida producen pigmentos rojizos como mecanismo de protección frente a la radiación solar. Sin embargo, aunque la ciencia ha identificado a los responsables, el fenómeno sigue siendo excepcional. Existen otros lagos rosados en el mundo, pero ninguno con la intensidad, estabilidad y contraste visual del lago Hillier. El lago fue documentado por primera vez a principios del siglo XIX, pero su ubicación remota ha mantenido el lugar prácticamente intacto. No hay ciudades cercanas, no hay carreteras, el acceso es limitado y la mayoría de las personas solo lo conocen desde el aire. Este aislamiento ha permitido que Hillier conserve su equilibrio natural, frágil y preciso. El lago no es tóxico, no es peligroso, pero su apariencia provoca una reacción inmediata, incredulidad, porque el cerebro humano no está acostumbrado a ver el agua de este color en la naturaleza. Aquí no hay ruinas antiguas ni leyendas milenarias. El misterio del lago Hillier no nace del pasado humano, sino de la complejidad invisible de la vida microscópica. Es un recordatorio de que el planeta aún guarda fenómenos extraordinarios que no necesitan mitos para asombrar. Al observarlo desde el cielo, el lago parece una pincelada imposible sobre el paisaje, como si la Tierra hubiera decidido romper su propia paleta de colores. El lago Hillier no cambia, no desaparece, simplemente existe. Silencioso, aislado y perfectamente inexplicable a primera vista. Una prueba de que incluso en un mundo estudiado y cartografiado, la naturaleza aún es capaz de sorprendernos con algo tan simple y tan extraño como el color del agua. Hemos recorrido lugares donde la lógica se detiene, donde la naturaleza, la historia y el tiempo se cruzan sin dar respuestas definitivas. La ciencia ha avanzado más que nunca, y aún así, el planeta sigue guardando enigmas que nos obligan a mirar con humildad. Tal vez estos sitios no existan para ser explicados por completo, sino para recordarnos algo esencial, que el misterio no es una falla del conocimiento, es el motor que nos impulsa a seguir explorando. Porque mientras existan preguntas sin respuesta, el mundo seguirá siendo extraordinario.